o cumple o no cumple, en vez de estar haciendo esta medición. Entonces podemos transformar algo que sí es medible en un atributo, ¿sí? Y además, también lo que nos interesa saber es que el atributo se va a referir específicamente a que no cumple con las especificaciones. Y acá lo que queremos diferenciar es lo que hablamos de una no conformidad o un defecto, ¿sí? Una no conformidad es una característica que no cumple con determinada especificación, o sea que no satisface un requisito de calidad que está demandado en la especificación. O sea, una conformidad es algo que no satisface con la especificación. En cambio, el defecto, ¿sí?, es que no cumple una condición deseable de uso. O sea, siempre que hablamos de defecto, hablamos de la condición de uso, digamos, cuando estamos usando la unidad. Entonces, la evaluación que se realiza siempre, como decimos, está en función del uso de ese elemento, ¿sí? De la misma manera, vamos a definir unidades no conformes y unidades defectuosas. Las unidades no conformes van a ser aquellas que designan una unidad de producto que está presente por lo menos un elemento no conforme, y una unidad defectuosa va a ser una unidad de producto o servicio que se evalúa en función de su uso y no cumple, no por su cumplimiento de la especificación, o sea, no cumple para el uso de lo que fue definido, ¿sí? O sea, la diferencia tiene que ver con conformidad, con la especificación, y el defecto para la condición de uso. Generalmente, digamos, es como que hay que hacer esta diferencia siempre para tener en cuenta, claro, qué es lo que estamos buscando. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de gráficas por atributos, ¿sí? Hay dos grandes grupos, unos que son las unidades no conformes y otros que son las no conformidades. ¿Cuáles son las unidades no conformes? Las unidades no conformes se usa la gráfica P, ¿sí? La gráfica P que tiene relación con la distribución binomial. Acuérdense que la distribución binomial era aquella que tenía dos posibilidades, o P o Q, o sea, es conforme o no conforme, ¿sí? Eso es muy importante porque cuando estamos tratando, digamos, de medir los atributos, tenemos que ver qué es lo que queremos medir. Si queremos ver que la unidad sea conforme o no conforme, bueno, entonces usamos la gráfica P. Por eso se llama unidades no conformes. ¿Y qué va a mostrar esta gráfica P? Muestra la proporción de no conformidades en una muestra o en un subgrupo. Es el porcentaje de no conformidades que tenemos en ese subgrupo o en esa muestra que estamos sacando. Hablando de la distribución binomial, bueno, la distribución binomial se utiliza en problemas de probabilidad discreta, cuyo número de elementos es infinito, o cuyo flujo de elementos provenientes del centro de trabajo siempre es constante. O sea que la idea es que siempre nos llegue una determinada cantidad constante de elementos. Se utiliza en cuyos atributos son defectuosos o aceptables. Por eso siempre hay que tener en cuenta que las dos posibilidades que tenemos, que sea P o Q, aceptable o no aceptable. Y los otros tipos de gráficos de control por atributos son los de no conformidades. Hablando de no conformidades, son varias no conformidades. Entonces podemos decir que estamos midiendo diferentes atributos para definir las no conformidades. Puede ser una mesa, por ejemplo, pueden ser partes faltantes, pueden ser rayaduras, pueden ser alto de la mesa, o sea, diferentes cosas. Por eso es que son no conformidades en plural, digamos, son varias cosas, ¿sí? Y en esto podemos usar las gráficas C o las gráficas U. Las gráficas C son cuando estamos hablando de no conformidades presentantes en una unidad infeccionada. O sea, en una unidad que la podemos definir nosotros. Podemos definir que la unidad no infeccionada pues siempre es una, ¿no? Puede ser, no sé, pueden ser 1000 formularios, puede ser un auto, puede ser un avión. O sea, eso, la unidad la definimos nosotros, pero siempre es en una unidad. Y la gráfica U muestra el número de no conformidades por unidad. O sea, acá es cuando el número de la muestra es variable, entonces lo vamos a referir a las no conformidades por unidad. Ya vamos a ver cómo se saca esta relación. Y lo que vamos a decir de estas no conformidades es que se basa en la distribución de Poisson, ¿sí? Y la distribución de Poisson, bueno, se aplica en situaciones que implican la realización de observaciones por unidad de tiempo o por unidad. Por ejemplo, el conteo de defectos de tejidos en 1000 metros de tela, ¿sí? O sea, tenemos diferentes defectos en una determinada unidad que definimos. Entonces, los tipos de gráficos de control por atributos son dos: las unidades no conformes, que serían las gráficas P, o las no conformidades, que serían las gráficas C o las gráficas U, ¿sí? Vamos a empezar con las gráficas P, gráficas de control por unidades no conformes P.
Esta gráfica se emplea en los casos en los que es necesario conocer la fracción de no conformidades presentes en un producto, ¿sí? En una característica de calidad o en un grupo de características de calidad, ¿sí? La gráfica P se utiliza en aquellos casos cuando los datos están formados por la fracción resultante de dividir el número de veces que ocurre un suceso entre el número total de acontecimientos. Entonces, vamos a tener que P va a ser igual a NP sobre N. O sea, la proporción de no conformidades P va a ser igual a NP, que es la cantidad de elementos no conformes de la muestra o subgrupo, dividido el número total de elementos de la muestra o subgrupo, ¿sí? Entonces, la proporción de no conformidades va a ser NP, que eran los elementos no conformes, sobre el número total de la muestra, ¿sí? Sobre la cantidad de elementos de la que sacamos una muestra, ¿sí? Y como decíamos recién, esta gráfica se basa en la distribución binomial, ¿sí? Una gráfica de proporción P muestra la proporción de no conformidades de una muestra en un subgrupo y se expresa como una fracción o como un porcentaje, ¿sí? Y esto, por eso siempre hay que tenerlo presente, que la distribución binomial solamente había dos resultados posibles, o era P o era Q, o sea, o es el elemento no conforme o es conforme, ¿sí? O sea, esas son las dos alternativas que tiene. Generalmente los valores de P que son muy pequeños, menores a 0,05, y debido a que esta fracción de no conformidad es muy pequeña, también es necesario que vengan de muestras uniformes, ¿no? En general es necesario que el tamaño de los subgrupos sea muy grande para producir una gráfica confiable. O sea, cuanto más grande es el tamaño del subgrupo, más confiable es la gráfica P, ¿sí? Además, el subgrupo, o sea, la cantidad de elementos que sacamos para muestrear, si son conformes o no conformes, puede ser variable o puede ser constante, digamos. O sea, siempre la misma cantidad o diferir, ¿sí? Generalmente es preferible que sea constante, pero bueno, en algunos casos, si estamos hablando de unidades producidas por día, bueno, va a tener que ser variable sí o sí, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo aplicar los gráficos de control. Primero lo que hacemos es calcular el nivel promedio de la calidad. Esta información va a proporcionar, digamos, la capacidad del proceso en términos de atributos, ¿sí? ¿Para qué me van a servir? Digamos, también para informar sobre cualquier desviación respecto al promedio. O sea, en general, el P promedio, ya vamos a ver, es la capacidad del proceso, ¿sí? En este caso, recuerden que en el capítulo anterior, para calcular la capacidad del proceso, tendríamos que primero hacer un ajuste y después, bueno, después de ese ajuste, recién ver la capacidad del proceso. En este caso, la media ya es la capacidad del proceso, ¿sí? Y por eso también lo que va a hacer es informarnos sobre cualquier desviación respecto a este promedio. O sea, cuando va variando este promedio, bueno, ahí varía la capacidad del proceso. Entonces, al tener, digamos, una mayor sensibilidad, lo que va a hacer también es informarnos si hay desviaciones con respecto al promedio, ¿sí? Mejora la calidad del producto porque hay una motivación al personal, digamos, ¿sí? Esa, bueno, generalmente toda la aplicación, digamos, de los gráficos de control tienen este objetivo. Evaluar el desempeño de calidad del personal de operación y administración, porque ya vamos a ver que las variaciones sobre el promedio de esta capacidad de procesos son debidas a la operación en sí, ¿sí? Y también es posible sugerir aplicaciones para las gráficas X y R, ¿sí? O sea, de las gráficas que vimos en el capítulo anterior, en la bolilla anterior, porque la gráfica puede dar indicios acerca de dónde se origina el problema, la gráfica P, y la X y R lo que hace es determinar la causa específica, ¿sí? Entonces, como que podemos intuir que hay algún problema, aplicamos gráficas de control por atributo, y después ya para definir exactamente la causa específica podemos aplicar las gráficas de X y R que vimos en la bolilla anterior. Y definir el criterio de aceptación de un producto antes de enviarlo al cliente, porque ya, bueno, sabemos que la media, como les comentaba, es la capacidad en sí del proceso. Bueno, ¿cómo vamos a construir estas gráficas P? Cuando primero vamos a ver, habíamos dicho que las gráficas P podía ser gráfica con subgrupo constante o un subgrupo variable, ¿sí? Entonces, la gráfica P, cuando el tamaño del subgrupo es constante, ¿qué hacemos primero? Primero seleccionamos la característica del atributo, que es lo que vamos a medir, la característica de calidad que queremos medir. Calculamos el tamaño del subgrupo y el método que se va a emplear. Como punto de partida normalmente se usan tamaños de muestra de al menos 50 unidades. Entonces, recopilar los datos, por lo menos de 25 subgrupos, ¿sí? Calcular la línea central y los límites de control de ensayo, que es lo mismo que hacíamos en
gráfico por control de variable, graficamos, ¿sí? Ahí vemos si hay algunos puntos fuera de control y bueno, y si tienen causas atribuibles o no. Si las tienen, digamos, bueno, se las descartaba, ¿se acuerdan? Como vimos en la bolilla anterior. Calculamos nuevamente, recalculamos la línea central y los límites de control y bueno, logramos el objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos una muestra, en este caso pusimos 15 muestras, el número de elementos seleccionados de estas muestras son 100, ¿sí? Y lo hacemos a lo largo de los 15 días, y lo que hacemos acá es determinar el número de elementos defectuosos de cada muestra. Entonces, por ejemplo, el día 1 sacamos 100 elementos inspeccionados, definimos las no conformidades, de estos 4 elementos presentan elementos no conformes. Y así sucesivamente a lo largo de los 15 días. ¿Sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el P medio. ¿Se acuerdan que el P medio era el número total de defectos sobre el número total de las observaciones? Y después tenemos la desviación estándar, que bueno, va a ser el P medio por 1 menos P medio sobre N. ¿Sí? Y los límites de control, ¿cuáles son? Bueno, el UCL y el LCL, que va a ser el P medio más 3, porque los 3 desvíos estándar, por P medio por 1 menos P dividido N, y el LCL, es el límite de control inferior, va a ser el P medio menos 3 por, bueno, la raíz de P por 1 menos P sobre N. ¿Sí? Bueno, volviendo a nuestro ejemplo, recuerden que teníamos 15 muestras, el tamaño, digamos, del subgrupo que estábamos sacando era 100 unidades, de ahí calculábamos los defectos, y entonces la cantidad de defectos en cada muestra, la proporción de defectos era el número de defectos, ¿se acuerda? El NP dividido el número total de la muestra. Entonces, bueno, en el primer caso sería 4 sobre 100, 0,04, y así sucesivamente hasta el final de las 15 muestras. El número total de defectos en este caso, en este ejemplo, es de 55, ¿sí? Y bueno, entonces para calcular, digamos, el P medio serían las 55 observaciones que son no conformidades, dividido el número total de elementos, que serían los 100 por las 15 muestras. ¿Sí? Entonces sería, P medio sería igual a 55 sobre 1500, que el P medio sería 0,036, o un 3,6%. Después, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos la desviación estándar de la muestra. Entonces habíamos dicho que era P medio por 1 menos P sobre N, que sería 0,036 por 1 menos 0,036 dividido 100, y esto nos da 0,0188. Calculando el LCL y el UCL, bueno, tenemos P medio más Z, bueno, Z es igual a 3 porque son 3 desvíos estándar, entonces me quedaría 0,036 más menos 3 por 0,0188, que era la desviación estándar. Entonces el límite superior sería 0,0924 y el límite inferior nos daría negativo o 0. Realmente cuando es negativo directamente se pone el 0 porque es una calidad excesivamente buena, digamos, ¿sí? Pero se hace como referencia al 0. Bueno, el paso 5 era graficar la proporción de la muestra individual. Entonces lo que hacíamos es ir graficando. Por ejemplo, se acuerda que el primer valor era 0,04, el segundo valor debe haber sido 0,04, 0,05 y así sucesivamente. Bueno, calculamos los límites de control, el UCL, ya los calculamos, bueno, ahora los graficamos, el UCL y el LCL, que era 0. Y fíjense que en el día 8 tenemos un punto que sale fuera de los límites de control. Si vamos a ver los datos, en el día 8 tenemos 7 defectos, ¿sí? En la muestra que sacamos. Bueno, de la misma forma que hacíamos en el control por variable, analizamos si esa es una causa atribuible, o sea, si podemos identificar por qué fue este outlier, ¿sí? Y si podemos identificar y corregirlo, digamos, y saber que no va a volver a ocurrir, lo eliminamos y recalculamos los valores, digamos, ¿no? Entonces calculamos nuevamente la línea central y los límites de control corregidos, sacando ese valor que formó un outlier, ¿no? Bueno, como acá también les destaco el tema de que sean causas atribuibles, porque bueno, para poder descartarlo es como que tenemos que saber qué es lo que pasó. Y bueno,
Otra cosa importante acá decir es que los puntos de control que están por debajo del límite inferior no se descartan, ya que representan una calidad excepcionalmente buena, a menos que sepamos que haya sido por un error de inspección. O sea que los puntos que están por debajo del límite inferior no se van a descartar, ¿sí? A menos que, por eso acá dice que sea un error de inspección. Y bueno, el último punto era lograr el objetivo. Recuerden que los primeros 5 pasos son de planeación y bueno, implican acciones específicas y permite alcanzar el objetivo planeado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo acá que en el siguiente proceso se fue mejorando diversos aspectos de la calidad, puede ser cambiando materiales, puede ser mejorando procesos de producción, puede ser, digamos, algún ajuste que se hizo con la maquinaria, y entonces da como resultado que, por ejemplo, en junio el P0, digamos, o sea, dio 0,017, después de algunos ajustes en el mes de julio, y el LCL, fíjese que es un 0,039, después en el mes de julio ya el P medio bajó, o sea, la proporción de defectos bajó, y obviamente los límites también se van achicando, y en el mes de agosto también hubo mejoras, y también el P, digamos, la proporción de defectos media bajó a un número inferior. O sea que la idea, obviamente, como siempre, es ir mejorando la calidad a lo largo del tiempo e ir reduciendo, digamos, los límites de control, ¿sí? Otra cosa que también se puede hacer dependiendo, digamos, de lo que queramos representar, es graficar la fracción de no conformidades o la gráfica P, que se puede graficar, digamos, ya sea en valores fraccionarios o 100 por P en porcentajes, que sería lo mismo, ¿sí? O también graficar con Q, que sería 1 menos P. En este caso, bueno, tendría un P0 de 0,017 y un Q de 0,983, ¿sí? Y bueno, también el límite superior sería de 1 y el límite inferior sería 1 menos ese valor, digamos, ¿sí? Así que bueno, es como que se puede, de acuerdo al tipo de empresa o a lo que se quiera graficar, se puede usar P o se puede usar Q, 100P o 100Q, digamos. Como les comentaba, las gráficas de P normalmente son para subgrupo constante, pero también en el caso de que, por ejemplo, los números de unidades producidas por día vaya difiriendo todos los días, es que vamos a tener un P variable, ¿sí? Y entonces ahí lo que pasa es que los límites de control van a ir variando de acuerdo al número de unidades del grupo, ¿eh? O sea que cada uno, el límite inferior y el límite superior, acá me parece que está al revés porque este sería el UCL y este sería el LCL porque está como negativo, después se los corrijo. Pero bueno, fíjense que acá el número del subgrupo, la cantidad de elementos en el grupo está presente en el cálculo de los límites, ¿sí? Entonces, cada día esa variación, digamos, los límites de control van a ir variando todos los días de acuerdo al número de unidades que vayamos teniendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 15 días, tenemos la cantidad inspeccionada en cada uno de los días, por ejemplo, que estuviéramos produciendo diferentes cantidades todos los días y la cantidad que vamos a inspeccionar sea un porcentaje, o sea, el total de las unidades por día que estamos inspeccionando, ¿sí? Entonces, en cada uno de los días tenemos diferente cantidad de números de no conformidades. De la misma forma, sacamos la fracción de no conformidades haciendo el NP sobre N, o sea, sería el 50 sobre divididos 2.385, que en el primer caso nos quedaría 0,021, ¿sí? Calculamos los límites de control, que sería, fíjense que el primer día sería 0,0288 y el límite de control inferior sería negativo o sería 0. Y así fíjense que cada uno de los días va a ir variando la fracción de no conformidades y también el límite superior, bueno, el límite inferior al transformarse en 0 queda fijo, ¿sí? Si los graficamos, es como que tenemos, los límites van variando, obviamente también van variando los valores, digamos, ¿sí? Y de la misma forma, bueno, vamos a encontrar, en el caso del día 10, tenemos un punto que es un outlier, o sea que vamos a analizar si está fuera de los límites de control y si tiene una causa atribuible. Bueno, si fuera que sí es una causa atribuible, lo que vamos a hacer es descartarla y recalcular los límites, ¿sí?
También hay una manera de minimizar el efecto utilizando un tamaño promedio de subgrupo, pero bueno, en realidad la verdad que con el uso de las herramientas actuales de Excel o digamos en las cuales vamos graficando, no es necesario usar este tipo de ajustes, ¿sí? Estas serían lo que son las gráficas P. ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? Bueno, entonces habíamos dicho que había dos tipos de gráficas. Las gráficas P, digamos las gráficas de proporción de no conformidades, y después habíamos visto, bueno, esto también me falta terminar, pero bueno, y había las otras gráficas que eran el número de no conformidades, ¿no? Después hay otro tipo de gráficas que se llaman gráficas de no conformidades NP, y es como que a la misma gráfica P lo que hacemos es multiplicarlo por la gráfica de no conformidades, es casi la misma que la gráfica P, ¿sí? La gráfica NP, y lo que hacemos también acá es multiplicarla por el número de subgrupos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que en general es porque los números van a ser enteros y no van a ser proporciones, ¿no? Y lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que, para tener una referencia, por supuesto el subgrupo debe ser constante y además siempre se debe conocer, digamos, cuál es el subgrupo para tener una referencia, ¿sí? Y fíjense que en este caso, por ejemplo, el n por P0 sería el 200 por el P, digamos, ¿sí? Y el UCL también va a estar dado en número de cantidad de unidades y el LCL, el límite inferior, también va a estar dado en cantidad de no conformidad. En general es como que es más fácil de interpretar para los operarios, pero bueno, al final no es gran diferencia respecto a lo que estábamos viendo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la capacidad del proceso. Recuerdan que, como les comentaba, en la capacidad del proceso, en la bolilla anterior, teníamos que hacer un ajuste y de ahí, bueno, después de que habíamos sacado los puntos fuera de control, había que hacer un ajuste para sacar la desviación estándar de la población y no de la muestra. En el caso del proceso, de la capacidad del proceso para muestreo por atributo, la capacidad del proceso es la línea central de la gráfica de control. O sea que el P medio, ese es la capacidad del proceso, ¿sí? Y los límites de control van a indicar los límites de la variación de esta capacidad. O sea que esta sería la responsabilidad, digamos, de la administración o de la gerencia, y esto sí, los valores que están fluctuando a lo largo de esa media es responsabilidad, digamos, de la variación de la operación en sí. Los límites entonces son en función del tamaño del subgrupo y a medida que aumenta el tamaño del subgrupo, los límites de control se van aproximando a la línea central. Por eso les decía, fíjense en este caso, si el n es 500, fíjense que está más cerca de la línea del medio, de la capacidad del proceso. En este caso, el n es igual a 200 y en este caso el n es igual a 50. O sea que cuanto más grande, digamos, es el tamaño del subgrupo, más se acercan a la media, ¿sí? Y bueno, lo que les comentaba, que la administración, digamos, en general el área administrativa o lo que sea la infraestructura de la empresa es responsable de esta capacidad del proceso, de esta media. Si este valor de media, digamos, no es satisfactorio y necesita algo más, bueno, hay que emprender acciones correctivas que tienen que ver más allá de la operación en sí del operario, digamos, de la gente, ¿sí? Y el personal operativo lo que va a hacer es tratar siempre, digamos, que se vaya cumpliendo, estar dentro de los límites de control, para que el proceso dé lo que sea capaz de dar, digamos, ¿no? O sea, que esta variación es lo que realmente pasa, digamos, en la operación, pero bueno, siempre están dentro de los límites de control. Bueno, en este caso hay un punto afuera y entonces sí va a ser responsabilidad del operador, ¿sí? En cambio, en el caso anterior, acuérdense que no era así, digamos, o sea que esta sería la diferencia en el control de procesos por atributos, ¿sí? O sea que la media, ya directamente esa media que sacamos, es la capacidad del proceso y la variación es la variación natural, digamos, que tiene la responsabilidad, la operación en sí de la ejecución del proceso en sí, ¿sí? Bueno, después vamos a ver también la otra parte de gráfica de control por atributo es el número de no conformidades. Como comentábamos, la gráfica P controlaba la proporción de no conformidades de un producto
y con la gráfica de no conformidades se controla el número de no conformidades en un producto, ¿sí? O sea, recuerda que un elemento constituye una unidad de no conformidades, sea que tenga una o varias no conformidades. Por eso hablamos de no conformidades. En general, cuando hablamos de no conformidades es porque no solo podemos tener una, sino varias, ¿sí? En el anterior, acuérdense que era solo una, porque era P o Q, y en este caso, cuando hablamos de no conformidades, como les comentaba, son varias, ¿sí? Y bueno, hay dos tipos de gráficas. Una que son las gráficas de control de no conformidades C, y la otra que son, que siempre, como les comentaba, es un número constante, digamos, o sea que el tamaño del subgrupo que hayamos definido es el mismo siempre, y es una unidad, o sea, lo que nosotros definimos como una unidad. Y el otro es la gráfica de número de no conformidades por unidad, que sería la U. Bueno, ¿qué vamos a decir en principio? Que la gráfica C muestra el número de no conformidades en determinada unidad que se inspecciona. Esa unidad podemos definirla como un automóvil, un trozo de tela, o 100 metros de tela, o 1000 formularios. Y el tamaño del subgrupo es constante, o sea, es una unidad, siempre es uno. Y en la gráfica U indica el número de no conformidades por unidad, ¿sí? Y entonces el tamaño del subgrupo puede ser variable. Como les comentaba, bueno, se basa en la distribución de Poisson y hay que cumplir dos requisitos. Primero, que la cantidad promedio de no conformidades debe ser menor que la cantidad total posible de no conformidades, ¿sí? Y que la condición de que surja una no conformidad no condiciona que se produzca otra, ¿sí? O sea, como que estamos hablando, por ejemplo, de un avión que tiene muchos remaches, que tengan no con 2, 3, 4 remaches no conformes, no significa que todo el avión tenga los remaches mal, y que además que tenga algunos mal, digamos, no significa que todos los demás tengan mal, ¿no? Entonces, tampoco se podría aplicar, por ejemplo, la línea de producción que viene produciendo determinadas cosas y de golpe, obviamente, si empieza a funcionar mal, todas las cosas que produzca van a estar mal, ¿no? Entonces, en ese caso, no se podría usar este gráfico de control. Bueno, volvemos a los objetivos que son los mismos de antes, o sea, calcular el nivel de calidad promedio, o sea, permite conocer la capacidad inicial del proceso, como les decía, es la media. Llamar la atención a la administración cuando se produce algún cambio, ¿sí? Porque ahí esa media va a ir variando. Mejora de la calidad del producto, ¿sí? Evaluar el desempeño de la calidad en el personal administrativo y de operación. De la misma manera, sugerir las posibles aplicaciones de las gráficas de X y R, como les comentaba antes, lo mismo que en las P, y saber si un producto es aceptable antes de proceder al envío. O sea, viendo cuál es la capacidad del proceso, bueno, va a ir, cuando ya empezamos a evaluar, podemos saber si va a cumplir o no va a cumplir. Entonces, antes de despacharlo, es como que vamos a ir definiendo si tiene una capacidad aceptable o no. Bueno, ¿cómo construimos la gráfica C? Primero seleccionamos la característica de la calidad que queremos medir, definir el tamaño del subgrupo y el método, el tamaño de la gráfica, es decir, la unidad inspeccionada, que yo les decía, bueno, definamos cuál va a ser esa unidad. Puede ser un avión, una caja, 500 solicitudes, lo que nosotros definimos como una unidad. Recopilamos los datos del conteo de no conformidades, calculamos la línea central y los límites de control con las fórmulas, bueno, LCL y el UCL. El LCL va a ser C medio menos 3 por la raíz de C medio, y el UCL va a ser C medio más 3 por la raíz de C medio, donde C es el número promedio de no conformidades correspondientes a una cantidad de subgrupos. C medio va a ser, bueno, la sumatoria de los C divididos los G, ¿sí? Los grupos, y G es el número de subgrupos. Bueno, después calculamos la línea central y los límites de control corregido en el caso de que haya algún punto que esté fuera de estos límites de control. Volviendo a un ejemplo, en este caso se cuentan diferentes no conformidades presentes en una unidad. Pueden ser partes faltantes, pueden ser rayaduras, color defectuoso, etc. Entonces lo que hacemos en el día 1 es vemos en una unidad, contamos el total del conteo de estas no conformidades, es decir, cuántas partes faltantes tiene, cuántas rayaduras tiene, cuántos color defectuosos tiene. En definitiva, podemos ir contando diferentes cosas, ¿sí? Entonces, eso es el conteo de no conformidades que vamos haciendo, ¿sí? En cada uno de los días, digamos, vamos contando estas no conformidades de acuerdo a lo que estamos midiendo. El número total de no conformidades que medimos en los días es 117, ¿sí?
O sea que para sacar el C medio, el C rayita, va a ser la sumatoria de las no conformidades dividido el número total de días en que hicimos las observaciones. Entonces, en este caso sería 117 dividido 15, ¿sí? Con eso, bueno, con el C medio, que bueno, es 7,8, el C medio, entonces, bueno, reemplazamos acá, vamos a tener, bueno, sacando el LCL y el UCL, bueno, sería el C medio menos 3 por la raíz de C medio, o más 3 por la raíz de C medio, y de esta manera nos queda que el UCL va a ser 16,18 y el LCL, bueno, en este caso da negativo, y lo que comentábamos que cuando da negativo se lo reemplazaba por 0, ¿sí? Graficamos, ¿sí? De la misma forma, bueno, vemos cuáles son los puntos, ¿sí? En este caso, fíjense que en el día 9 tenemos un punto fuera de control. Bueno, analizamos de nuevo si es una causa atribuible y si es una causa atribuible lo podemos eliminar y recalculamos nuevamente los límites, bueno, y ese será nuestro gráfico de control, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora no, profe. Bueno. Bueno, y ahora lo que nos faltaría entonces es la construcción de la gráfica de no conformidades de U, ¿sí? Que es el número de no conformidades por unidad. Entonces, en la gráfica C lo que hemos dicho es que usábamos siempre cuando el tamaño del subgrupo era una unidad. Y el tamaño de la unidad es cualquiera que satisfaga un objetivo determinado y siempre era constante. Ahora, cuando el tamaño del subgrupo es variable, se emplea la gráfica U, que es el número de no conformidades por unidad. Tiene el procedimiento obviamente similar al de la gráfica C con los parámetros característicos, ¿no? Y entonces lo que hacemos acá es calcular el U medio, que va a ser el C sobre N, ¿sí? Donde C es el número de no conformidades del subgrupo, N es el número de unidades inspeccionadas del subgrupo, U va a ser el número de no conformidades, unidades de un subgrupo, y U medio va a ser el número promedio de no conformidades sobre las unidades correspondientes. Entonces, bueno, acá calculamos, esta raíz va hasta n, ¿no? O sea, es u medio sobre n, digamos, la raíz de eso. Entonces, el LCL, bueno, será el u medio menos 3 por la raíz de u medio sobre n, y el UCL sería u medio más 3 por la raíz de u medio sobre n. ¿Sí? De la misma manera que hacíamos anteriormente, bueno, acá fíjense que tenemos los 15 días. En cada uno de estos días tenemos diferentes cantidades inspeccionadas. Entonces, en el primer día inspeccionamos 110 muestras. De esas 110 muestras, tenemos 120 no conformidades. ¿Por qué más que las muestras? Porque les decía que podemos tener diferentes no conformidades que vamos midiendo. Entonces, lo que hacemos acá es sumar todas las no conformidades en esas muestras, ¿sí? Que pueden ser diferentes atributos que vamos midiendo, ¿no? Como color, partes faltantes, rayaduras o lo que sea, ¿sí? Entonces, en el primer caso, fíjense que tenemos los 120 dividido 110, me va a dar 1,09 no conformidades por unidad, ¿sí? Y bueno, así sucesivamente, cada uno de los días vamos viendo la cantidad inspeccionada, que es variable, y vamos contando las no conformidades, ¿sí? Después, a lo largo de los 15 días, bueno, sacamos el total de unidades inspeccionadas, en este caso es 1.472, y la cuenta total de las no conformidades es 1.789. Entonces, el U medio, el U raya, va a ser el 1.789 dividido el 1.472, que me da un U medio de 1,21, ¿sí? Bueno, con este U medio, bueno, lo que hacemos es calcular el límite de control superior, el límite de control inferior, que en este caso el límite de control superior, bueno, obviamente es variable, ¿sí? Porque depende de la cantidad infeccionada, y el límite de control inferior también va a ser variable, ¿sí? Lo graficamos, ¿sí? Y bueno, en este caso, bueno, vemos si hay algún punto que está fuera de los límites de control, que bueno, en este caso no hay ninguno, por lo cual no hay que analizar, digamos, ninguna causa que esté fuera de los límites, ¿sí? Así que, bueno, esta sería la teoría de hoy, que es bastante
corta. Me gustaría saber si les quedó claro, si quieren que repasemos algo. Profe, una Sí, duda. ¿Puede volver la última, esa? ¿Por qué va ahí. variando LSL? Porque ¿Por el qué? N va cambiando, que no, que la cantidad de... Ah, sí, porque va cambiando el N. Claro, porque vos Ah, cuando vas, fíjate que acá lo que vas haciendo es dividiendo en el n, y el n va variando en cada una de las observaciones, ¿sí? sí, 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 sí. En lo demás era Entonces, constante, ¿no? claro, acá, bueno, acá directamente es uno, o sea, el conteo de no conformidad es esta y vos estás dividiendo entre uno. Fíjate que acá no tenés el n presente, ¿ves? Porque es uno, ¿sí? Es lo que vos definís como unidad, ¿sí? Sí, En sí, cambio, sí, sí, sí. en este estás dividiendo entre n, que es el número de elementos, que sería el número de la cantidad inspeccionada. Entonces, por eso el LCL bueno, por eso van variando los límites de control, porque depende de la cantidad inspeccionada. ¿Sí? Sí, quedó claro. Bueno, bueno, entonces, la verdad que haciendo un repaso de cuáles son, volvamos al principio. Teníamos, fíjense, teníamos dos tipos de gráficos de control por atributos. Uno que era unidades no conformes, que eran las gráficas P, que podían ser P variable o P constante. En general se prefiere que el P que sea constante, pero muchas veces puede ser que sea variable. ¿Y qué están midiendo en la gráfica P? Si es un elemento conforme o no conforme, o sea, si cumple una especificación o no la cumple, o es P o es Q. ¿Por qué? Porque sigue la distribución binomial, y la distribución binomial, ¿se acuerdan que tenía solamente dos resultados posibles, P o Q? O es buena o es mala, digamos, no hay otra alternativa, ¿sí? Entonces esa es la diferencia también con las no conformidades, porque la gráfica de no conformidades lo que usamos es la distribución de Poisson, y podemos tener diferentes tipos de no conformidades presentes en una muestra, ¿sí? Y esas no conformidades tenemos dos tipos de gráficas. Las gráficas C, que siempre, digamos, la unidad es 1, o sea, que es lo que nosotros definimos como una unidad, y la gráfica U, que en la gráfica U tenemos un número, digamos, de muestra variable, por eso también varían los límites de control, ¿sí? Me gustaría saber si les queda claro cuál es la diferencia entre las dos, digamos, porque después leyendo el problema normalmente es como que hay algunos indicios de qué es lo que estamos tratando de hacer, qué gráfica se tiene que utilizar. Creo que sí, o sea, no conforme cuando vemos que hay una no conformidad en una pieza. En cambio, usamos la de no conformidades cuando encontramos varios, como decirlo, defectos en la misma Claro. pieza. Claro, cuando vos querés ver si una unidad es conforme o es no conforme, pues no tenés otro, o sea, no importa qué tipo de no conformidades tengan, no podés diferenciar entre si hay un tipo de no conformidad u otra, sino vos tenés no conforme o conforme. Y ahí se utiliza P con la distribución binomial, tanto ya sea variable, con el subgrupo variable, con el subgrupo constante. En cambio, cuando vos medís diversas cosas, entonces usás gráficas C o U porque estás midiendo no conformidades y la base es la distribución de Poisson. ¿Sí? Y en no conformidades puedo tener en cuenta varios atributos. Claro, en las no conformidades podés tener varios atributos. Por ejemplo, que estoy viendo una botella de gaseosa y digo, bueno, tiene mal la etiqueta, o tiene la botella está rayada, o tiene la tapa que no está bien colocada. Entonces puedes medir diversas cosas en un mismo producto. Por eso son no conformidades. ¿Sí? En cambio, cuando vos estás midiendo lo mismo en gráficas P, podrías decir esta botella es buena o es mala, no qué tipo de no conformidad tiene, ¿entendés? Sí, sí. ¿Está claro? Por eso es lo que yo creo importante que identifiquen bien cuándo es unidades no conformes y se usa la gráfica P. Acuérdense siempre que la gráfica P es la distribución de binomial que tiene dos resultados posibles, o es bueno o es malo. O sea, por ejemplo, si yo estoy viendo, hagamos otro ejemplo, yo estoy en un hospital y digo, bueno, quiero ver el número de quejas de los clientes. O sea,
¿sí? ¿Y ahí qué sería? A ver, ¿qué usaría? No conforme. La gráfica Claro, yo P. usaría una gráfica P de los clientes, de los pacientes, perdón. Una gráfica P sería una P variable, porque no creo que los números de pacientes de todos los días sean iguales. Entonces yo, o el paciente está conforme o no está conforme, ¿sí? Ahora, si yo digo, bueno, yo voy a ver quiero medir qué tipo de no conformidad tiene el paciente, si lo atendieron mal, si está de acuerdo con los elementos que le dieron, si la habitación donde estaba bien, o la atención de los médicos, o la atención de las enfermeras, o sea, varias cosas ahí que usaría. La no conformidad. Claro, ¿por qué usaría la gráfica C o la U? eh, la C. No, porque la C es 1. La C es siempre lo que vos estás midiendo es 1. En cambio, no sé, yo creo que si yo estoy midiendo los números de pacientes de un hospital o de una clínica, no creo que sean iguales todos los días. Entonces, si un día van a llegar a 1000, otro día van a llegar a 500, entonces usaría la U, porque el tamaño es diferente, digamos. ¿Sí? La gráfica C se usa cuando, por ejemplo, estoy midiendo en un elemento que yo defino como un elemento, que puede ser, por ejemplo, 1000 formularios, estoy diciendo, bueno, tienen errores de tipeo, errores de facturación, errores de imputación de impuestos. Entonces, en esos 1000 formularios, que siempre van a ser 1000 formularios, mido diferentes no conformidades a cada uno, digamos, ¿sí? En cambio, si yo digo, bueno, las facturas que voy a emitir en una empresa todos los días, por eso es como que hay que diferenciar, ¿no es cierto? Las facturas que voy a emitir en una empresa todos los días, bueno, no creo que sean las mismas todos los días. Eso va a ir variando, entonces tendría que usar la U y ver todo el tipo de no conformidades que yo quiero medir en esa facturación o en ese registro de facturas. ¿Sí? ¿Me queda claro? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. No sé si tienen alguna otra consulta. Ah, yo sí tengo una consulta. Resulta que la clase práctica de esta bolilla, teóricamente, bueno, era hoy, y yo le tenía que dar la teoría el jueves pasado. Al final tuvieron la clase de 5S con la ingeniera Barbarita. Entonces, deberíamos recuperar la clase práctica esta. No sé qué día pueden, como para agendar algún día que puedan de 2 a 4, de 2 a 3 y media. ¿Qué día tienen libre? Eso me gustaría saber, así la agendamos ese día. Miércoles podría ser o viernes. Miércoles. Sí, miércoles. ¿Miércoles? O no sé, ¿qué prefieren? Sí, miércoles o Yo viernes, prefiero profe. miércoles. Por mí miércoles. Bueno, yo la verdad que prefiero el miércoles, los viernes por ahí se me complica. Entonces, el miércoles el miércoles, ¿qué sería? Mañana. El miércoles que viene, ¿puede ser? Sí, sí, Yo no el sé si miércoles que viene. Sí. ahí voy a dejar de grabar. A ver, ya les digo. Bueno, entonces el miércoles que viene va a ser porque yo mañana o el viernes, si quieren, así ya lo dejamos de 14. El viernes, ¿qué sería? El viernes 22. De 14 a 16 o 15:30, dependiendo la hora que terminemos. ¿Les parece? Sí, profe. Por mí no hay problema, profe. Bueno, ¿Tendríamos cuestionario también ese día? sí, tendríamos cuestionario. Sí, eso también. Bueno, la idea un poco es que lean un poco la teoría. Tampoco vieron que los cuestionarios son muy complicados, pero bueno, es importante que vayan a la teoría habiendo leído, digamos. ¿Sí? Bien, Y otra profe. cosa, acuérdense que el parcial es el jueves, ¿no? De 14 a 16 horas, ¿sí? Que entran todos los temas menos este.
¿Sí? Profe, ¿cuestionario de qué habría este viernes? Teoría, no, es práctica de esta clase, de gráficos de control por atributo. Porque la clase es como que se hicieron dos clases de Lean Six Sigma, de 5S, y entonces nos quedó faltando una clase, digamos, de dar, por eso la idea es darla el viernes 22. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Sí? Profe, Bueno, sí, la clase que dio la ingeniera Barbarita el jueves de Lean y de Six Sigma, ¿eso entra en el parcial este jueves? sí, debería entrar porque es una semana antes de que veamos. Otra cosa, el trabajo práctico anterior no me lo mandaron todavía, ¿no? Si bien lo hicimos en clase, pero bueno, sería bueno que me lo mande antes del jueves. No sé quién era el grupo que tenía encargado de compilarlo. Así que bueno, traten de mandarlo hoy o mañana. A los otros chicos, a todos, por favor, remítanle al equipo que tenía que compilarlo, así lo pueden enviar. ¿De Bueno, profe, acuerdo? somos el grupo 4 ya, lo vamos a compilar y se lo mandamos entonces. Bueno, por favor. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta del práctico anterior, que es para el parcial el jueves que viene? Sí, La duda es en el ejercicio 9, en el cual tenemos que calcular el CP y el CPK, dado un número de subgrupos, en el que se trabaja con el promedio y con el rango. Por ejemplo, tengo 20 puntos. Por ejemplo, un dado punto me da que no cumple para el rango y otro punto me da que no cumple para los promedios. Yo voy trabajando y tiene que estar bajo control todos los puntos para poder calcular el CP y el CPK. Pero yo voy viendo sí. que a medida que voy trabajando con el punto del rango que no me cumple y el punto del promedio que no me cumple, voy sacando puntos y voy sacando puntos y voy sacando puntos. Y, por ejemplo, estoy trabajando con la parte de los rangos con 15 puntos y con la parte de los promedios con 17 puntos, para dar un ejemplo. ¿Tenés que calcular el CP y el CPK de ambas partes? No sé si me siguió con la pregunta. Sí, en realidad lo que habíamos dicho es que cuando vos anulabas un punto, lo anulabas para ambos gráficos, ¿no? Claro, Entonces es pero como, o tengo sea, es lo mismo, o sea, en realidad tenés que calcular uno solo, ¿no? Que vamos a tener dos valores distintos. claro, pasa que el rango y el promedio me eliminan puntos distintos. O sea, y yo Claro, no, tengo... por eso, porque cuando vos eliminas un punto, ya sea para el rango, eliminas para los dos gráficos. Suponete, el outlier para el R, para el rango, es el punto 10. Y el X para ese punto está bien, no importa, vos tenés que anular el punto 10 para ambos gráficos. ¿Sí? Sí, eso sí me queda claro, pero, o sea, yo le estoy preguntando si por la parte del rango que no me cumplen, elimino puntos distintos. O sea, y, por ejemplo, yo trabajo con, no sé si quiere que le comparta para ver si capaz que le A ver, pueda dar compartime mejor. porque no sé, capaz que no te estoy entendiendo. No se ve nada todavía, ¿no? Ya comencé a compartir, no sé si se ve. No, todavía no se ve. Ya. Ahora sí. ¿Puede ver el Excel, profe? Ahora sí veo el Excel. Bueno, el punto 9, en el cual tengo 20 puntos y me pide calcular el CPK y el CPK mínimo, ¿no? Hago los gráficos, por ejemplo, para la parte de X, el punto 3 no me cumple. Voy para ¿El la 3 o el parte de 5? R y me dice que el punto 5 es el que no cumple. Y voy trabajando, por ejemplo, para X se elimina el punto 3, tanto como para R como para... O sea, le muestro el comienzo. Están todas las observaciones. Sí.
y veo que para los 20 puntos, para X, el punto 3 no cumple. Ese que me está mostrando eso, ¿no? Pero bueno. Y para la parte de los rangos, el que no me cumple el punto 5. Entonces tendría que eliminar el punto 3 y el punto 5, ¿no? Sí. Bueno, primero elimino el punto 3. Es que tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y o sea, elimina bueno, el 3 y el para 5 y parte, cuando calcula elimino el punto todos 3 los para la gráficos. parte de X, me da que ya todo está bajo control. Pero también eliminé el punto 3 para la parte de R. Sí. Y me da que el punto 4 no está bajo control. Bueno, elimino el punto 4, tanto para X como para Y. Elimino y sí, ahí está. Y bueno, y llevo esta parte que todo está bajo control, pero eliminando el punto 3. Y después me fui para la parte del 5, pues habíamos quedado que para la parte del R, el punto 5 no cumplía, ¿no? Bueno, eliminé el punto 5 y así seguía trabajando, pero es como que, no sé si me entiende que hay dos ramas en todo caso, se va abriendo dos. No, es que, a ver. En una parte me voy a quedar, por dar el ejemplo, con 18 puntos, y en otra parte me voy a quedar con 15 puntos, porque un punto distinto, tenés que calcular CP distinto, CPK distinto, no sé si me puede seguir. No, Paulo, lo que te digo es que cuando vos elimines, tomás ¿cuánto tenías? ¿20 observaciones? Bueno, en las 19 observaciones, elimina el punto 3 y elimina el punto 5. Sí, y de ahí calcula el X y el R. Las dos cosas juntas, no hagas o intermedios, ¿entendés? Eso es lo que te digo. Claro, yo me había O sea, vos tenés tenés 20 uno. observaciones. En esas 20 observaciones, elimina el punto 3, si era del R, no importa, elimina el 3 para todo y elimina el 5 para todo. Y haces dos gráficos nuevos, ¿no? Que tenés ramas, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Eso te entendí si me preguntaba. Sí. Bueno, si ese gráfico de control tiene todos los puntos, tanto en X como en R, bien, ya está. ¿Sí? Si tenés algún otro punto fuera de control, tenés que eliminar de nuevo. Pero siempre trabajar con uno solo, no con ramas, no ramificando. Perfecto, profe, ya lo entendí, muchas gracias. Dale, bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta que tengan para hacer? Profe, yo tengo una duda en el práctico número 3, en cuando se calcula el riesgo del productor. No sé si le puedo compartir la pantalla un ratito. Sí. No se ve nada todavía, ¿no? No sé si se compartiste. A ver, ahora sí. Profesor, ¿cómo estaría el parcial? Son dos partes, teórica y práctica. ¿Ya has compartido? Porque no se ve todavía, ¿no? No tengo un problemita, profe. Ahí ya le... Bueno. Hay un compañero que le estaba haciendo una pregunta. No se escucha bien, ¿no? Yo le estaba preguntando cómo sería el parcial, sí. En una parte teórica, cuánto tiempo. ¿Cómo sería el parcial? El parcial es de 2 horas y lo que nosotros hacemos es poner problemas en la plataforma que los resuelven y después suben el archivo resuelto a la plataforma, digamos, junto con el problema y después lo corregimos. ¿Sí? Los parciales son teórico-prácticos, o sea, normalmente tienen parte de teoría y parte práctica, pero la modalidad es esa, digamos. O sea, normalmente son 3 problemas y de esos 3 problemas, bueno, se sube el archivo, digamos, ustedes
ya sea si le sacan foto o lo hacen en un archivo de Excel o algo, lo que quieran, o en Word o lo que quieran hacerlo, y lo suben junto con el problema para después corregirlo. Eso es lo que me preguntabas, ¿no? Sí, porque pues si la parte teórica era con multiple choice, Si la parte teórica fue, perdón, no te escucho. y la parte teórica sería la evaluación con multiple choice. ¿Me podés escribir en el chat porque no se escucha? Hay mucho Pregunta, ruido. pregunta si la parte teórica es múltiple choice o de qué forma. No es multiple choice. Lo que hacemos ahora es hacer subir, digamos, la explicación, digamos, y lo corregimos leyendo lo que ustedes envíen o suban. ¿Sí? Profe, ahí no sé si se ve la pantalla. Ahora sí se ve, sí. Mi duda era cómo calcular el riesgo del productor. O sea, el riesgo del consumidor lo calculo directamente de la gráfica, entro directamente con el valor de beta, el LPTD, que era en ese caso era el 6%. Y el AQL era del 1%. ¿Y cómo calculo yo ese riesgo del productor? El AQL es el 1%, entonces si te vas a la gráfica, ¿sí? O sea, abajo tendrías, el beta es el 6%, o sea que el LPTD sería ese 0,12 que tenías ahí, ¿sí? Sí, sí. Y el AQL, ¿cuánto me decís que? No sé. El AQL es el que no tenés que buscar. El 1%. Bueno, el 1% te Me da de diría dato en el problema. 0,81 menos 0,87. Este valor, el 0,87. Claro. Bien, perfecto. Sí. Claro, está bien. 1 menos ese, Uno menos porque cero. acordate que es el riesgo de rechazar, y como acá tenés probabilidad de aceptar, entonces tenés que poner 1 menos ese valor. Bien, perfecto. Y otra pregunta, profe, para calcular el valor límite, digamos, en la curva en la calidad media de salida, ¿directamente lo calcula a ojo, digamos, o Sí, puedo sacar acá una... sí, podés hacer una extrapolación, pero bueno, digamos, es la parte máxima de la curva, diría. Bien, bien, bien. Bueno, creo que esa era mi duda, profe. Acuérdate que la curva OC siempre empieza en 1, ¿no? O sea que la curva tiene que empezar en 1, no sé por qué. Bueno, porque estás Es que se me empezando. corrió. Sí. Bueno, no, está bien, Se no me corrió entendí. el eje. Sí, está bien. Se corrió el eje, sí. Sí, ahora veo. Sí. Bueno. Bueno, profe, esa era mi duda. Bueno, dale, Gracias. de nada. Bueno, chicos, entonces el jueves nos vemos en el parcial y el viernes tenemos la clase, ¿no? De práctica de esto. Ahí le subí en la plataforma ya el práctico distribuido a las tareas para que lo vayan haciendo. Bueno, gracias. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, profe. Perfecto, Nos muchas vemos, gracias. chao, hasta luego. Hasta luego. Sí, ¿Le puedo hacer una última Sí. consulta? sí. Tenía una duda también, un ejercicio del TP4, no sé si prefiere que le comparta la pantalla o se lo explico. Como quieran, no sé qué es lo que me quiere preguntar por eso. Teórica. No sé si se está viendo. Sí, ahí se va. Bueno, espera un cachito. Ahora sí. Esta tabla y nos dan los límites superior e inferior. Y nos dan, bueno, la cantidad de muestras, la cantidad de observaciones que se hacen por muestra, que son 4. Bueno, ya me da también el X medio y el R. Me dan los límites. En base a los resultados obtenidos, ¿qué conclusiones puede sacar? Haciendo la gráfica de los límites superior e inferior, vemos que los valores según el X medio no sobresalen ninguno. Pero si vemos los valores de cada muestra, vemos que algunos valores sí salen. No sé si tengo que... Bueno,
el X medio. No, en realidad por eso se mide el X medio. O sea, no importa que los valores individuales salgan. Ajá. Sí el X medio, digamos. O sea, Bueno. es como que pueden salirse, digamos, los valores individuales, pero en realidad lo que se grafica es, por el teorema del límite central, son los X medios. Ah, cierto. Y eso se tiene en cuenta, no los valores individuales. ¿Sí? Es como que tenés una dispersión. Viste que había una gráfica en la teoría que tiene una dispersión mucho menor cuando graficaba los X medios. Bueno, se considera los X medios, digamos. Claro. ¿Sí? Ah, bueno, ahí está. Entonces, la conclusión es, el análisis es que ningún valor sale de los límites, entonces está correcto por ahora. Sí. Ah, bueno, eso era entonces. Eso no. Gracias, profe. Bueno, gracias chicos. Nos vemos, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego, qué lindo.